Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 14. La Navidad pasada te di mi corazón. Y mi hígado. Y mi vaso. Cuando Jim finalmente se dio la vuelta, pudo escuchar la suave voz de Jane Shepard detrás de él una vez más. Señor Raynor, hay algo que necesito decirte primero, le dijo. Se detuvo y empezó a sonreír. Para ser una dama tan hermosa, seguro que trató de mantener un perfil bajo. Sin embargo, fue inútil. Jim sabía que ella no era la mujer tímida que decía ser. Después de todo, era una persona de personas, y si había algo que podía leer, eran personas. Solo que no podía leer a la gente. Era horrible leyendo a la gente. Vamos, él había confiado en Arcturus Mengs que en algún momento. Pero incluso entonces, Jim Raynor sabía que Jane Shepard era muchas cosas. Sin embargo, débil no lo era. Era como si hubiera algún tipo de fuerza interior brotando de ella, una que solo unas pocas personas poseían. Ella era el tipo de persona que podría enfrentarse a toda la galaxia y triunfar. Sabía eso, podía sentirlo dentro de sus huesos. Quizás ella misma no podía verlo. A veces tenías un mal día y necesitabas que alguien más te mostrara que no todo era aburrido y desesperado y que había más para ti que la carne y la piel que cubrían tus huesos. Entonces, ¿por qué Jim estaba haciendo esto de todos modos? ¿Por qué ayudar a un completo extraño? Respuesta corta. No tenía nada mejor que hacer. Respuesta larga. Ya que estaba aquí, al menos podría ayudar a alguien que tuviera algunos problemas. Es cierto, no sabía nada de esta Jane Shepard. Excepto que ella era una mujer muy hermosa. Sin embargo, también podría terminar el día haciendo una buena acción. Encontrar al amante de esta mujer fue un buen comienzo. Pero aún así. Pensé que te lo había dicho, dijo con una sonrisa en su rostro y se volvió hacia ella. Cuando lo hizo, pudo ver cómo algo en el rabillo del ojo comenzaba a cambiar. Era como si hubiera algo mal en la apariencia de Jane. Llámame Ji, comenzó y estaba a punto de mirar a Jane a los ojos. Solo que ya no era Jane. Sin embargo, antes de que ese momento finalmente sucediera, una nueva voz resonó en el salón de baile. Gritó en sangriento asesino, para ser más exactos. Todos abajo. Tienen armas. Gritó una voz familiar. Jim no logró echar un buen vistazo a la figura de pie en el balcón, por lo que no vio cómo cambió toda su apariencia exterior de Jane Shepard a nadie más que Sarah Kerrigan. Su Sarah. Jim, demasiado viejo soldado, sabía que solo un idiota gritaría algo así en una fiesta a menos que no fuera una estafa. Pero cuando escuchó el disparo, supo que esto no era solo una broma. Hubo un grito ahogado, justo antes de que todos comenzaran a gritar de pánico. Jim corrió hacia la escalera y miró hacia el salón de baile. Y lo que vio. Bajar. Bajar. Fuera del camino. Algunos guardias gritaron y corrieron hacia una entrada abierta, con sus pistolas en alto y apuntando a la puerta. Pero si había dos cosas en las que sobresalían las celebridades, entonces era A. Abusar de las drogas ilegales y B. Correr como gallinas sin cabeza si algo sale mal. Había al menos una voz que gritaba no te preocupes, es sangre falsa. Pero nadie escuchó a esa persona. Todos intentaron correr hacia la salida más cercana. Sin embargo, simplemente había demasiados. Los guardias, por otro lado, tuvieron dificultades para llegar a la puerta. Tuvieron que abrirse paso a través de las masas de gente, y más de una celebridad en pánico recibió un puñetazo en la cara cuando los guardias decidieron hacer su trabajo. Jim podía ver todo eso desde su posición. Sabía que estos guardias sabían lo que estaban haciendo. Además, no tenía arma, solo se metería en el fuego cruzado y causaría más problemas que... Fue entonces cuando vio a la persona sangrando en el suelo, justo al lado de la entrada. Sus ojos se agrandaron en estado de shock cuando reconoció la figura temblorosa. Brent. Gritó y de repente todos los pensamientos de precaución desaparecieron. Jane dijo algo detrás de él, podía escuchar su voz suplicante, pero fuera lo que fuera, tenía que esperar. En este momento, había alguien que necesitaba su ayuda. Aunque Jim no llevaba pistola, bajó las escaleras y corrió hacia el hombre herido. El capitán Brent parecía saber lo que le había sucedido. Miró su propio estómago y pudo ver la creciente mancha roja en su uniforme. Gimió de dolor y rodó hacia un lado mientras presionaba sus manos contra su estómago. Esto no fue bueno. Incluso desde esa distancia, Jim podía ver el tipo de lesión que Brent había sufrido, una de las peores que se pueda imaginar. Un tiro al estómago. Entrante. Otra persona rugió y Jim pudo ver cómo tres figuras fuertemente armadas salían de la puerta. Llevaban metralletas y el ex mariscal vio cómo apuntaban con sus armas a los guardias entrantes.
Los mismos guardias que todavía se abrían camino entre los civiles aterrorizados. Jim estaba demasiado lejos para hacer algo al respecto, lo sabía. Corrió hacia Brent tan rápido como pudo, pero incluso entonces, no pudo detener a esos atacantes. Apuntaron sus SMG a la multitud. Y abrió fuego. Hay una línea que no debes cruzar. Jim había hecho muchas cosas cuestionables durante sus días de lucha. Había matado a mucha gente y destruido muchas cosas importantes. Pero siempre se había considerado un soldado. Y no importa cuán horrible haya sido la situación, disparar contra civiles desarmados estaba mal. Bueno, aparentemente esos tipos no compartieron su código moral. Porque cuando abrieron fuego, no les importaron en lo más mínimo esos civiles. Abajo. Gritó, pero ya era demasiado tarde. Los 3 SMG demostraron ser completamente mortales y devastadores. La gente gritaba tanto de miedo como de dolor, y Jim tuvo que ver cómo abatían a los guardias y a la gente normal. Hace un momento, la fiesta había sido solo eso. Una fiesta. Ahora se había convertido en una maldita carnicería. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! Gritó uno de los guardias, a pesar de que la mayoría de sus camaradas seguían atrapados entre civiles. Con tanta gente alrededor, las bajas civiles eran inevitables. Los guardias lo sabían y tenían que aceptarlo. La primera orden del día era lidiar con esos atacantes. En cuanto a los atacantes, utilizaron el impulso para causar aún más dolor y terror. Los soldados enemigos irrumpieron en el salón de baile y se cubrieron detrás de varios pilares enormes, cada uno lo suficientemente grande como para proporcionar una cobertura más que suficiente. Usaron esa cobertura a su favor y comenzaron a disparar contra los guardias, matando a varios de ellos en el proceso. Los invitados corrieron hacia la entrada principal y gritaron como si el diablo mismo los persiguiera. Justo cuando se abrieron las puertas, los guardias de fuera del palacio irrumpieron dentro, alarmados por los disparos. Jim, por otro lado, no tuvo tiempo de analizar la situación. Estaba a solo unos metros de Brent cuando los soldados enemigos lo vieron. Pudo ver cómo uno de ellos le apuntaba con su arma. Quizás debería haberse quedado a cubierto, pero la figura sangrante del capitán Brent todavía estaba en la línea de fuego. Bueno, había peores formas de morir. Había evitado la muerte muchas veces, y en el fondo de su mente, sabía que era una mejor manera de dejar la fiesta que pasar sus últimos meses postrado en cama en alguna lujosa villa en las afueras de Augustgrad. Al menos moriría sabiendo que era por una buena causa. Brent era un buen chico. No merecía morir así. El niño tenía toda su vida por delante, así que Im sabía lo que tenía que hacer. El tiempo pareció ralentizarse y se sintió como si todo el universo se estuviese deteniendo. No era la primera vez que experimentaba algo así. Algunas personas lo llamaron tiempo de bala, cuando todo parecía ralentizarse y tenías la sensación de que todo a tu alrededor se movía solo a la mitad de su velocidad normal. Como dijo, se había sentido así antes. La última vez durante el asedio a la colmena principal de Saraemchar, justo cuando la última oleada había atacado las posiciones fortificadas del Raider, solo unos segundos antes de que el artefacto Xel'Naga terminara la batalla de una vez por todas. No sabía que eras tan imprudente, la voz que sonaba como la de Sara susurró en el fondo de su mente. Ja, no has visto nada todavía. Se las arregló para presionar. Cada paso lo acercaba más a Brent. El joven aulló de dolor y Jim pudo ver el pánico, el miedo y la confusión en el rostro del capitán. El soldado enemigo que había visto a Jim sabía lo que estaba tratando de hacer el ex mariscal. Jim pudo ver cómo se movía la punta de la ametralladora, y cuando apuntó a Jim, supo que estaba realmente jodido. El soldado enemigo miró directamente a los ojos de Jim y lo único que pudo ver fue odio puro y sin diluir. Entonces el hombre apretó el gatillo. Pero ninguna bala alcanzaría a Jim Raynor, no mientras ella estuviera cerca. En lugar de convertirlo en queso suizo, Jim vio cómo el hombre fue golpeado repentinamente por algo. Pero este no era el momento de detenerse y averiguar qué estaba pasando. Pudo ver por el rabillo del ojo cómo el soldado enemigo fue arrojado hacia atrás como si no fuera más que una marioneta. Su cuerpo fue aplastado contra la pared, y aunque el ruido de esos disparos era ensordecedor, se podía escuchar el repugnante crujir de sus huesos. Hubo un ahogado grito de dolor, pero Jim no sabía de dónde venía ese bastardo o cualquier otra víctima que se estuviera muriendo. Todo lo que le importaba ahora era Brent. Marx. Alguien gritó cerca. Marx abajo. Abandonarlo. Gritó otra voz masculina. Necesitamos tirar hacia atrás. Pero. No hay pero. Regrese.
De repente, las balas pasaron por delante de la cabeza de Jim a derecha e izquierda. Quedó atrapado en el fuego cruzado entre los guardias y los atacantes. Solo esperaba que los guardias se dieran cuenta de que estaba de su lado. Bueno, si no, sería al menos algo nostálgico si un guardia del dominio fuera el que lo matara. Ya sabes, como en los viejos tiempos. Cuidado con los civiles. Disparen a esos bastardos. Podía oír gritar a uno de los guardias. Fue entonces cuando finalmente llegó a Brent. Niño. ¿Estás bien? Gritó, pero el rostro pálido del joven estaba contorsionado por el dolor y era obvio que de hecho no estaba bien. ¿Duele tanto? Brent siseó y apretó los dientes. Jim sabía que probablemente causaría mucho dolor al capitán, pero no tenía otra opción. No con balas cayendo sobre ellos. Te entiendo. Jim luego dijo y agarró al joven por los hombros. Ah. Brent gritó de dolor cuando Jim lo levantó y lo arrastró por el suelo. El capitán no pudo hacer nada más que maldecir mientras dejaba un rastro de sangre detrás de él. Está bien, chico. Te atrapé. Te sacamos de aquí. Le dijo el hombre mayor, pero Brent ni siquiera escuchó. Arrastrar a un compañero soldado fuera de la línea de fuego le resultaba demasiado familiar a Jim. Era algo de lo que podría haberse ido. Se están escapando. Gritó un guardia cuando los dos enemigos restantes lograron retroceder hacia la puerta. No los sigas. Gritó otra voz. Tenemos que esperar por refuerzos. Pero Jim no tuvo tiempo para eso. En cambio, arrastró el cuerpo herido del joven capitán para cubrirlo antes de arrodillarse junto a él y observar de cerca la herida de Brent. Agarró el uniforme del joven y lo abrió. Y cuando vio la herida, su rostro se puso pálido. ¡Oh demonios! Él susurró. Brent no lo escuchó, pero logró levantar la cabeza y miró su propio vientre. Ellos, me dispararon, ¡ack! Se lamentó de dolor y trató de agarrarse el estómago. Sangre fresca brotaba de la herida, y estaba claro que esta bala había causado mucho daño. Brent necesitaba urgentemente asistencia médica o no sobreviviría. Cuando vio la herida, todo su cuerpo comenzó a temblar. Eso es, voy a morir. Murmuró y dejó caer la cabeza en el suelo. Su respiración era irregular y su frente estaba cubierta de sudor frío. Jim lo agarró por los hombros. ¡No! No, no vas a morir, Joe. Dijo, usando el nombre de pila de Brent. Los ojos del capitán miraron a Jim, pero todo lo que vio en esos ojos fue dolor y miedo. Jim miró a su alrededor y gritó: necesito un médico aquí. Pero no tenía idea de si alguien lo escuchó. Luego volvió a mirar la herida y frunció el ceño. Brent estaba perdiendo demasiada sangre. Lo que fuera que lo había golpeado, había destruido algunos vasos sanguíneos importantes. Jim sabía que cada minuto era crítico, pero parecía que no había ningún médico de combate cuando lo necesitabas. Entonces Jim hizo lo que había hecho muchas veces. Improvisó. Se quitó la camisa y la apretó contra la herida. Gaara. Brent volvió a gorjear cuando sintió que la tela tocaba su herida abierta. Lo siento, Joe. Pero necesito detener la hemorragia. No te preocupes, tenemos esto. Joe. Joe, mírame. Jim habló con el capitán, pero el rostro de Brent comenzó a palidecer como un fantasma. Esto no fue bueno, Joe. Capitán. Mírame. Mírame a los ojos. Jim gritó. Brent logró hacer eso. Oh hombre, era tan joven. Todavía era casi un adolescente. ¿Por qué diablos estaba pasando esto? La guerra había terminado, maldita sea. Entonces, ¿por qué toda esta gente tuvo que morir? El labio inferior de Brent comenzó a temblar y cuando abrió la boca, Jim pudo escuchar el miedo en su voz. Comandante, susurró. Tengo miedo. Jim sabía cómo era un moribundo. Lo había visto muchas veces, demasiadas veces. Había enviado buenos hombres y mujeres a la muerte. Pero había cosas a las que nunca te acostumbrarías. Como ver morir a alguien. Los guardias empezaron a salir y asegurar el área. Sin embargo, no decidieron seguir a los atacantes. Algunos revisaron los cuerpos en el piso en busca de sobrevivientes y gritaron pidiendo ayuda. Jim miró a su alrededor. Había tanta sangre, y estaba por todas partes. ¿Dónde están los malditos médicos? Gritó, pero nadie respondió. Detrás de él, una figura ágil descendió de la escalera. Aunque había presenciado toda la carnicería con sus propios ojos, la voz de Jane Shepard sonaba extrañamente distante. Jim, dejemos este lugar. No es seguro aquí. Pero Jim no la estaba escuchando. En cambio, continuó presionando sus manos sobre la herida de Brent. Necesitaba ayuda.
La respiración del joven se convirtió en jadeos entrecortados y con cada minuto que pasaba, más sangre abandonaba su cuerpo. No te preocupes, chico. Te sacaremos de aquí. Pero para su propia sorpresa, Brent no estaba preocupado por sí mismo. Quizás ese niño tenía más coraje que la mayoría de las personas en este maldito planeta, pero cuando miró a los ojos de Jim, pudo ver no solo dolor y justicia, sino también algo más. El emperador y el almirante, Brent logró jadear. Todavía están allí. De repente, Jim supo de qué estaba hablando el capitán. Y sabía que había mucho más en juego aquí que solo la vida de los que estaban dentro del salón de baile. Ni Jim ni Brent sabían que Matt ni siquiera estaba dentro del palacio, pero apenas había diferencia. Brent levantó su mano temblorosa y Jim la agarró. Se sentía tan frío. ¿Necesitas salvarlos? Brent logró salir. En este momento, Jim no quería apartarse del lado de Brent. Pero sabía que el joven tenía razón. Respiró hondo y luego asintió. Volvió la cabeza hacia la figura ágil y la miró. Señorita Shepard, Jane. ¿Podría ocuparse del capitán por mí? Por un momento pareció que Shepard iba a decir que no. Miró a Brent, que gimió de dolor, y luego volvió a mirar a Jim. Ellos, no te deben nada. Deja eso a los profesionales. No tienes que arriesgar tu vida. Ella susurró. En lugar de gritarle, le ofreció una débil sonrisa. Hacer lo correcto no se trata de deberle nada a nadie. Por favor, te lo ruego. Señaló la camisa que presionó contra el estómago de Brent y ella se dio cuenta de lo que quería que hiciera. Después de unos momentos, bajó la mirada y asintió. Ve, susurró. Yo cuidaré de él. Jim le dio un gesto de agradecimiento y ambos intercambiaron lugares. Brent gritó de dolor cuando Jim retiró las manos y los cálidos y delicados dedos de Jane comenzaron a presionar el trozo de tela contra su herida. Observó cómo el hombre mayor se levantaba y se acercaba a un guardia muerto. El hombre había muerto con la pistola en la mano. Ahora Jim usaría esa pistola para asegurarse de que no tuvieran que morir más inocentes. Comprobó la pistola y cogió algunos cargadores de repuesto del cuerpo del hombre. Armado así, podía escuchar la voz de Shepard en su espalda. Podríamos esperar ayuda. No tienes que hacer esto, Jim. Repitió su declaración. Jim la miró a los ojos. Recargó la pistola y guardó una ronda. Y mientras tanto, inocentes podrían morir. Sé lo que estoy haciendo. Cuida al capitán por mí. Y no te preocupes, apuesto a que tu novio está vivo. Por un momento pareció como si Jane quisiera decirle algo, pero luego simplemente volvió la cabeza. Era injusto pedirle que hiciera eso, que cuidara de Brent. No era una guerrera, no pertenecía a un campo de batalla. Por supuesto, la verdad era algo diferente, pero Jim todavía no sabía nada sobre quién era ella en realidad. Además, la guerra generalmente nunca se preocupa por las vidas que arruina. Jim se dio la vuelta y caminó hacia la puerta donde se habían reunido varios guardias. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, Jim. Su voz le llegó por detrás. Se detuvo y se dio la vuelta. La mirada suplicante de su rostro le resultaba algo familiar. Y sintió como su propio corazón comenzaba a doler. No te vayas. Susurró una vez más, pero él solo le sonrió. No te preocupes. Todo estará bien. Luego se volvió hacia los guardias y se acercó a ellos. Algunos de estos hombres todavía estaban ocupados buscando sobrevivientes entre las víctimas. Pero la gran mayoría, aproximadamente una docena y media, apuntó con sus armas a la puerta que habían usado los atacantes, asegurándose de que no hubiera otra sorpresa desagradable saliendo de esas puertas. Cuando un guardia vio cómo Jim se le acercaba, también levantó su arma, sin saber qué planeaba hacer Jim. Señor. Deje ese arma de fuego. Tenemos esta situación bajo control. Bueno, al menos el hombre se dio cuenta de que Jim no pertenecía a los atacantes y decidió no dispararle al verlo. Hijo, ¿te parece que esto está bajo control? Jim gruñó y señaló los cadáveres tirados por ahí. Más guardias se volvieron hacia él y pudo ver la ira y la frustración en sus rostros. No era de extrañar, algo horrible acababa de suceder justo debajo de sus ojos atentos. Señor. Le advierto. Deje el arma repitió el guardia antes de que uno de sus compañeros lo interrumpiera. Ahórrate, Murphy. ¿No puedes ver? Ese es James Raynor. Dijo el otro guardia y de repente la mirada en los rostros de los hombres cambió. Parecían menos hostiles y más, incrédulos. Me alegro de que esos carteles de buscados sirvieran al menos para un propósito. Jim gruñó antes de que finalmente alcanzara a los guardias. ¿Se escaparon? El que le había gritado a Murphy asintió. No podemos seguirlos, no tenemos el equipo adecuado para hacer frente a este tipo de potencia de fuego.
Le dijo a Jim, quien simplemente negó con la cabeza. Esa es una forma de verlo. ¿Dónde están los malditos médicos? Solo exigió saber. No lo sé. He ordenado un cierre completo. Nadie saldrá, nadie entrará. No hasta que sepamos qué hacer. Cuando Jim escuchó eso, avanzó y agarró al hombre por el cuello. Nos hirieron. Necesitamos asistencia médica ahora. Ladró, pero el guardia trató de liberarse del agarre de Jim y dio un paso atrás. No mientras esos imbéciles sigan dentro del palacio. No podemos permitir que se levante el encierro, no hasta que sepamos que todos están resueltos. Y mientras tanto, la gente está muriendo. Jim gritó en respuesta. Como para reforzar las palabras de Jim, pudieron escuchar el llanto ahogado de la suave voz de Brentijane. Silencio, todo estará bien. La ayuda llegará pronto. Ella susurró. Jim no tuvo tiempo para esto. La gente estaba muriendo. Hubo un momento en el que debías esperar y ver cómo iban a resultar las cosas, y hubo un momento en el que debías actuar. Entonces tenemos que encontrar a estos bastardos y limpiar el palacio. Les dijo a los guardias. Algunos asintieron con la cabeza y reforzaron el agarre de sus armas, pero el líder se limitó a negar con la cabeza. Está fuera de discusión. No estamos equipados con el equipo adecuado. Tenemos que esperar a que llegue el apoyo. Le dijo a Jim. Jim, por otro lado, simplemente levantó la pistola en su mano y la sostuvo justo debajo de la nariz del guardia. Entonces, ¿qué hace esta cosa? ¿Disparar guisantes? Maldita sea, hombre. Esto ya no se trata de seguridad. Necesitamos atrapar a estos tipos, o las cosas se pondrán aún más feas de lo que son ahora. Hay un procedimiento para estas cosas y, el guardia trató de razonar con Jim. Procede mi culo. Mira a tu alrededor, hijo. Necesitas un hisopo para limpiar todos esos procedimientos del piso, junto con toda esa sangre. Ahora no me importa si piensas que deberías quedarte aquí y proteger estos cuerpos para que no cualquier muerto, pero será mejor que me dejes pasar para que pueda lidiar con estos bromistas. Tiene razón, Dean. Tenemos que ir tras ellos. Dijo otro guardia. Su líder miró a su camarada y gruñó de ira. Cállate, Marvin. Dices eso porque tu hermano todavía está dentro del edificio. El hombre llamado Marvin solo asintió. Sí, lo es. Pero hay muchos otros también. Tenemos que ir tras ellos. Ahora tanto Marvin como Jim miraron al líder, quien simplemente negó con la cabeza. No permitiré eso. Insistió, pero Jim se limitó a encogerse de hombros. Bien, haz lo que mejor te parezca. Yo voy a entrar. Ahora apártate del camino. Por un segundo pareció como si el líder de los guardias intentara detenerlo. Pero luego dio un paso atrás y permitió que Jim pasara. El guardia llamado Marvin también se dio la vuelta. ¿A dónde vas, Marvin? El líder exigió saber. Marvin miró por encima del hombro y volvió a mirar a su jefe. Buscando a mi hermano. Los dos hombres se acercaron a la puerta y Jim pudo escuchar al líder de los guardias maldiciendo detrás de él. Maldita sea. Murphy, Tellis. Ustedes dos vayan con estos dos idiotas. Si encuentran una fuerte resistencia, retrocedan inmediatamente. A los dos guardias no parecía importarles ir con Jim y Marvin, y cuando llegaron a las puertas, Jim los miró a los ojos. Maldita sea, todos eran tan jóvenes. ¿Listo? Quiso saber y revisaron sus armas una vez más. Listo. Marvin respondió. Luego, otros guardias abrieron la puerta y Jim y los tres hombres salieron de la habitación y entraron en los pasillos que estaban llenos de muerte y destrucción. Por supuesto, Sarah sabía que algo estaba pasando, simplemente no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. No hasta que comenzó el tiroteo. E incluso entonces, le tomó algunos momentos hasta que se dio cuenta de que este tiroteo era un tiroteo real y lo que significaba. Si eres una entidad divina, las balas tienden a perder su susto. Pero en realidad había comenzado poco antes de eso, solo que ella no se había dado cuenta en ese entonces. En circunstancias normales, debería haber podido sentir esos espectros del otro lado del planeta. Pero ella no había venido aquí como Sarah Kerrigan, la heredera de los poderes de los Xel'Naga. Había venido aquí como Hannah Shepard, alguien que no era más que una invitada normal. Y que quería despedirse de alguien muy querido por ella. Había decidido atenuar sus poderes al mínimo absoluto, solo lo suficiente para mantener el espejismo que cubría su apariencia real y hacer imposible que alguien pudiera ver su verdadero yo. Incluido Jim. Supongo que ese plan no había funcionado tan bien después de todo. Momentos antes de que se disparara el primer disparo, recibió la primera advertencia. Lamentablemente, ni siquiera lo había notado hasta que fue demasiado tarde.
Poco antes de que le dispararan a Brent, sintió algo. Se había sentido como si alguien con psiónica hubiera intentado invadir su mente. Ese pensamiento, por supuesto, fue completamente ridículo. Incluso Amon no había podido invadir su mente después de su ascensión, por lo que no había perdido el tiempo en esa cosa molesta. Pero entonces esa pequeña cosa molesta había seguido molestándola. No era nada, incluso insignificante. Sin embargo, se las había arreglado para encontrarla. Y luego había tratado de averiguar quién era ella, algo que no le gustaba demasiado. Para Sarah, no era más que un pequeño insecto bailando frente a su cara. Trató de evadirlo, pero persistió. Y así, hizo lo que haría todo el mundo. Ella solo trató de soplarlo, hablando metafóricamente. No usó ninguna fuerza, fue solo una pequeña reacción y no tenía idea de que los espectros al otro lado de la puerta gritaron de dolor y agonía cuando las ilimitadas energías psiónicas de Sarah licuaron sus cerebros. Sarah no se dio cuenta de lo que había causado. Quizás fue para mejor, porque la última vez que accidentalmente lobotomizó a alguien, había sido su propio padre. Todo lo que sabía era que el zumbido se detuvo y se alegró por ello. Porque eso significaba que podía volver a concentrarse en Jim. Señor Raynor, hay algo que necesito decirte primero. Luego dijo y decidió prepararse. Jane Shepard desapareció y Sarah Kerrigan finalmente reapareció. Sarah no sabía realmente cómo se le ocurrió este nombre. Lo había escuchado durante mucho tiempo. Hace un tiempo. Alguien había usado el nombre mientras hablaba de algún juego, película, libro o algo por el estilo. Sí, Sarah era horrible cuando se trataba de inventar nombres. Al menos no podría ser peor que Garrus Vakarian. Aún así, todos estos pensamientos no eran importantes en ese momento. Pudo ver cómo Jim se volvió hacia ella y presionó sus manos contra su escote. Ahora era su corazón el que latía como loco. Sí, Sarah Kerrigan tenía corazón. Impactante, ¿verdad? Sin embargo, no era su corazón lo que planteaba un problema. No, aunque ella no estaba al tanto de ese hecho, su corazón no era el problema. Era su mente. Todo pareció ralentizarse y casi detenerse. Podía ver cómo los ojos de Jim se volvían hacia ella, cómo esa mueca de desprecio aparecía en su rostro. La misma burla que siempre había usado cuando le había dicho no te preocupes, entiendo esto. Y cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de ella, pudo sentir cómo su corazón dio un vuelco. Pensé que te lo había dicho, dijo entonces. Llámame Ji, y finalmente estaban cara a cara de nuevo. Todos abajo. Tienen armas. Un grito de repente arruinó este momento. Jim no tuvo tiempo de darse cuenta de que la mujer del balcón ya no era Jane, sino otra persona. En cambio, su cabeza se echó hacia atrás hacia el salón de baile y ella pudo sentir su confusión. Fue entonces cuando se disparó el disparo. Sarah había bloqueado todos sus sentidos porque los pensamientos de la multitud le resultaban insoportables. Tantas personas inútiles pensando que eran tan especiales. Sin embargo, ninguno de ellos había hecho nunca algo que realmente importara. Solo se estaban celebrando, era lo único para lo que eran buenos. Como se dijo, Sarah no era exactamente una persona de personas. Algunos podrían argumentar que ella ni siquiera era una persona en primer lugar. Pero el dolor que sintió cuando Jim se alejó de ella fue muy real. Ella extendió la mano y quiso decirle, no te vayas. Mírame. Pero Jim ya había decidido enfocar su mente en el desastre que estaba frente a sus ojos. Se apresuró hacia la escalera cuando se oyeron más disparos. La gente gritaba de pánico y dolor y Sarah. Hiciste nada. Se quedó paralizada justo donde estaba y no sabía qué hacer. Pudo sentir la presencia de varios atacantes. Por una fracción de segundo, abrió su mente y fue suficiente para que ella entendiera completamente la situación. 7 personas del dominio habían decidido visitar al emperador. Patriotas y terroristas por igual. Y habían traído a algunos amigos de alto perfil. Ella escaneó esos espectros lo más rápido posible. Sarah apenas tocó sus mentes, pero fue suficiente para volver locos a estos 6 hombres y mujeres. Los 2 más cercanos a la posición de Sarah fueron los más desafortunados. La primera, una mujer llamada Jian, se había llevado la peor parte de su bocanada y ahora apenas quedaba nada de ella. Solo una cáscara babeante y comatosa de una cáscara vacía. El hombre que estaba con ella trató de ponerse de pie. Sarah podía sentir su enfado, su rabia y su confusión. Había otros 4, pero ellos también tenían tanto dolor que no podían hacer mucho. Espectros, la élite de la élite. Había oído hablar de estas criaturas, a pesar de que el programa Spectre había sido posterior a su época.
Entonces, ¿se suponía que estos tipos serían el siguiente paso en la evolución del programa Ghost? Sarano quedó impresionada. Quizás fue alguna forma de orgullo profesional, pero cuando sintió las mentes y los pensamientos de esos espectros, se horrorizó. La Confederación la había convertido en una asesina despiadada, una que no había sentido emociones, una máquina de matar precisa. Pero estos chicos poseían poderes, sí. Sin embargo, carecían de control y precisión. No eran más que matones. Tal vez matones poderosos, pero matones de todos modos. Ella podría haber cambiado el resultado de esta batalla en un instante, pero esta no era su pelea. Recordó el desastre que le había causado a Ayur, y se había jurado a sí misma no repetir el mismo error. Además, ella no había venido aquí por esa gente. Ella solo había venido aquí por Jim. Se escucharon más disparos, e incluso desde su posición, pudo sentir el dolor y el miedo de todos los civiles a su alrededor. Ella podría haber hecho algo. Ella podría haber terminado con esta tragedia y salvarlos. Pero ella eligió hacer nada. Los guardias del palacio ya estaban cambiando el rumbo de la batalla, y aunque podía sentir cómo terminaba una vida tras otra, no decidió interferir. Esta no era su batalla. Fue solo otra pelea sin sentido en la que inocentes tuvieron que pagar el precio por la codicia de los demás. Ella no quería participar en esto y se negó a actuar. Jim por otro lado. Jim. ¡No! Susurró al ver cómo el hombre que amaba bajó corriendo las escaleras. Podía sentir su angustia y su pánico, y estaba destrozando su corazón. Brent. Rugió y Jane dio un paso adelante. ¡No! No te vayas. Ella lo instó a quedarse, pero él ni siquiera estaba escuchando. Para su propia consternación, fue testigo de cómo Jim Raynor hacía lo que mejor se le daba. Actúa como un héroe estúpido. Tanto los guardias como los atacantes iniciaron un tiroteo bastante patético. Ninguno de los bandos se tomó su tiempo para apuntar, y la única razón por la que los atacantes pudieron anotar algunos golpes fue porque había tantos civiles alrededor y porque tenían metralletas. Fue una maldita carnicería y todo lo que Sarah pudo hacer fue cerrar los ojos y volver la cabeza. Podía escuchar los gritos de los moribundos, podía sentir su dolor y la conmoción cuando sus vidas finalmente terminaban. Pero en medio de todo ese caos había un hombre que se mantuvo firme en su contra. Jim corrió hacia un hombre sangrando que gimió de dolor. Sorprendentemente, Sarah reconoció a ese oficial. Era el mismo joven que Isa había conocido en el Hyperion. Lo único que hizo Sarah fue ver cómo Jim intentaba salvar la vida de ese joven. Estaba cerca de ese oficial cuando, finalmente, uno de los soldados enemigos finalmente lo notó. Sarah lo vio todo y pudo ver lo que el atacante quería hacer. El soldado giró su arma y apuntó directamente a Jim, y aunque Jim pareció darse cuenta de que el otro tipo estaba a punto de matarlo, continuó presionando hacia adelante. Maldito idiota. Se dijo a sí misma. Y fue esa voz dentro de su mente la que respondió que estaba de acuerdo con ella. No hay discusión aquí. No había nadie dentro de esta habitación por quien Sarah se preocupara. Nadie excepto Jim. Quizás fue otra prueba de su propio egoísmo, pero cuando vio cómo el hombre que amaba estaba a punto de ser asesinado a tiros, solo entonces finalmente decidió actuar. Ella apuntó su atención al enemigo y le dio un débil empujón. Ese empujón débil, sin embargo, fue de hecho lo suficientemente poderoso como para arrojar al hombre hacia atrás y golpearlo contra la pared con la fuerza de un ultralisco. Los huesos se agrietaron y los vasos sanguíneos se rompieron. Matar al hombre no había sido su objetivo principal, pero cuando cayó al suelo e hizo su último aliento, Sarah no estaba exactamente triste por eso. Lo único que realmente importaba era mantener a Jim a salvo hasta que finalmente alcanzara al joven. Agarró a Brent y lo sacó de la línea de fuego mientras le decía que todo estaría bien. Se las arregló para poner al oficial a cubierto mientras los guardias ya estaban logrando obligar a los atacantes a retroceder. Marx. Uno de los enemigos gritó de rabia y terror. Marx abajo. Pero a Sarah no le importaba eso. Tampoco le importó cuando los enemigos finalmente se retiraron. Regresó al salón de baile y se acercó a las escaleras. Mientras descendía, miró a su alrededor y se preguntó si realmente debería sentir algo. Había cuerpos por todas partes. Algunas de las víctimas todavía se retorcían y gemían de dolor. Quizás podrían salvarse, quizás no. Sin embargo, incluso entonces Sarah no sintió nada. ¿Se había vuelto tan distante con la gente que su sufrimiento ya no le causaba ninguna molestia? No. No, nunca le había causado ninguna molestia. Dado que nadie se había preocupado por ella, ¿por qué demonios debería preocuparse por su dolor?
Porque había una persona entre ellos que se preocupaba por su dolor. Y ese hombre estaba a solo unos metros de distancia, tratando de librar la inútil batalla de evitar que el joven oficial muriera desangrado. ¿Dónde están los médicos? Jim rugió mientras la batalla aún continuaba. Pero no había ningún médico alrededor. Pudo ver cómo se quitó la camisa y presionó la tela contra la herida sangrante. Recibió un disparo en el estómago. Sarah/Jane se llevó la mano al estómago y recordó el momento en que esta repugnante criatura Naru le había atravesado las entrañas con una espada así. Morir de un disparo en el estómago fue una de las formas más horribles y dolorosas de hacerlo. Gaa, gorjeó el joven oficial cuando Jim presionó su camisa contra la herida. Lo siento. Lo siento. Pero necesito detener el sangrado. Le explicó al joven. No te preocupes, tenemos esto. Joe. Joe, mírame. Joe. Capitán. Mírame. Mírame a los ojos. Sarah podía sentir el dolor y la desesperación de Jim. Estaba claro que el joven no sobreviviría a esto. Su cuerpo ya estaba comenzando a enfriarse y su mente comenzó a desvanecerse. Al menos no sufriría por mucho tiempo. Pero Jim solo gruñó de frustración. Podía sentir su ira, su frustración y su desesperación. No este chico, no así. Jim estaba furioso, este niño tenía toda su vida por delante. Ver a Jim así fue doloroso. Sarah se dio cuenta de que había pasado el momento de mostrarle su verdadero yo. Si ella le mostraba la cara ahora, probablemente se volvería nuclear. Así que en vez. ¿Dónde están los malditos médicos? Jim gritó una vez más. Pero la única persona que acudió a él no fue un médico. Jim, le dijo Jane Shepard. Dejemos este lugar. No es seguro aquí. Pero pudo ver que Jim ni siquiera estaba escuchando. Continuó presionando sus manos sobre la herida del oficial. Al mismo tiempo, miró a su alrededor y buscó un médico o cualquier otra persona que pudiera ayudarlo. No te preocupes, chico. Te sacaremos de aquí. Fue una mentira. El joven moriría aquí, y ambos lo sabían. Pero para sorpresa de Sarah/Jane, Brent no pensó en sí mismo durante sus últimos momentos y levantó la mano. Jim lo agarró y miró a los ojos del joven. El emperador y el almirante todavía están allí. ¿Necesitas salvarlos? Cada una de las respiraciones de Brent era irregular y lleno de dolor. Y de repente algo dentro de Jim cambió. Su ira, su frustración y su miedo fueron reemplazados por una fría determinación. Sarah conocía esa expresión en el rostro de Jim y un escalofrío le recorrió la espalda. Jim respiró hondo y miró a Sarah. Solo que no era Sarah, sino Jane. Señora Shepard, Jane. Él dijo. ¿Podrías encargarte del capitán por mí? Sarah no dijo nada. En cambio, miró a Jim y se preguntó si debería simplemente agarrarlo y huir con él. Él estaba allí, justo enfrente de sus ojos. Ella podría simplemente llevárselo con ella, dejar este lugar y mostrarle su verdadero yo. Y luego. Entonces ella le diría la verdad. Y estaría horrorizado por el hecho de que ella no había hecho nada para evitar que sucediera esta tragedia. Ellos no te deben nada. Susurró y miró a los guardias. Deja eso a los profesionales. No tienes que arriesgar tu vida. Sabía que era el último pensamiento egoísta. Pero era la verdad, ¿no? A estas personas, habían llamado a Jim Raynor un criminal y un forajido durante muchos años. ¿Y ahora estaba empeñado en vengarlos? No había cambiado ni un ápice. Todavía no podía dejar solo un caso desesperado. Hacer lo correcto no se trata de deberle nada a nadie. Luego le dijo con una sonrisa en su rostro. Luego volvió a mirar a Brent. Por favor, te lo ruego. Bajó la mirada y supo que había sido un error. No quería hacer esto, no quería verse arrastrada a otro conflicto inútil. Ninguna de las guerras en las que había luchado había sido la suya. Fue la historia de su vida. Quizás ella estaba un poco delirando sobre esto, pero hagamos un recuento aquí. Su carrera como fantasma. No es su elección. Su trabajo como agente del enjambre. No es. De acuerdo, hubo un momento en que cierto ejecutor había hecho explotar a la mente suprema y ella se había vuelto libre de nuevo. Aunque incluso ahora se preguntaba cuánta influencia había tenido Amon en ella. ¿Y como la reina primordial de espadas? Bueno, luchar contra Amon no había sido una gran elección, porque la alternativa hubiera sido la aniquilación total. Entonces, no, ella nunca había elegido nada de esto. Esta no era su pelea. Y tampoco debería ser suyo. Pero James Raynor no sería James Raynor si no se sumergiera de cabeza en el caos. Y si era honesta consigo misma, era una de las muchas razones por las que solía amar a ese hombre.
¿Por qué todavía amaba a ese hombre? La voz de Sarah Rajane no era más que un susurro. Yo cuidaré de él. Jim la miró con una sonrisa de agradecimiento y ambos intercambiaron lugares. El joven aulló de dolor cuando Jim liberó la presión de su herida, solo para que los delicados dedos de Sarah se hicieran cargo. Observó cómo Jim se armaba con la pistola de un guardia muerto. Pero incluso entonces, ver cómo se preparaba para otra batalla era simplemente cruel. ¿No habían peleado suficientes batallas? ¿Se suponía que este era su destino hasta que finalmente encontraran su fin? ¿Pelear las guerras de otras personas, solo para ganarse su desprecio y odio? Podríamos esperar ayuda. Ella trató de hacerle cambiar de opinión con un tono de súplica en su voz. No tienes que hacer esto. Cuando se volvió hacia ella y la miró a los ojos, ella supo que ya había perdido la discusión. Y mientras tanto, inocentes podrían morir. ¿Inocentes, y su inocencia? ¿Qué pasa con el hecho de que Sarah no había sido más que una herramienta para las ambiciones de cualquiera? Pero Jim ya había tomado una decisión. Sé lo que estoy haciendo. Cuida al capitán por mí. Y no te preocupes, apuesto a que tu novio está vivo. Añadió con una sonrisa. Quería abrir la boca y decirle que su novio estaba muy vivo, pero que no tenía por qué hacer esto. Sin embargo, cuando sintió su determinación, ella no dijo nada. Vio cómo se acercó a los guardias y ganó la discusión más corta en la historia de la guerra. Y luego fue testigo de cómo se las arregló para inspirar a las personas a su alrededor para que lo siguieran a la refriega. Cuando cruzó la puerta y desapareció de la vista de Sarah, lo único que pudo hacer fue maldecirse a sí misma. Debajo de ella, los párpados de Joseph Brent comenzaron a cansarse. Sarah podía sentir los peligros que se avecinaban, las amenazas que aguardaban a Jim. Ella no quería pelear. Ya no. El viaje a Aiur le había demostrado que todavía era una amenaza para casi todos los que estaban allí. Una parte de su mente llegó a la conclusión de que todo se fue al diablo porque ella había venido aquí. Quizás Artanis tenía razón. Tal vez ella realmente fue una portadora de la muerte. No, no lo eres. Eres mucho más que eso, solo tienes que aceptarlo. Su propia voz le habló. Si tan solo pudiera creer eso. En este momento, solo había una pregunta que tenía que hacerse. ¿Permitiría que el hombre que amaba enfrentara a estos enemigos solo? Y para su propia consternación, ya sabía la respuesta a esa pregunta. Matt sabía que estaba en serios problemas. Sabía que mañana tendría que responder a muchas preguntas dolorosas. La prensa sin duda usaría esto para rasgarlo por uno nuevo. No profesional. Incompetente. Retocado. Oh, sí, mañana sería un día maravilloso. Pero lo peor no fue el hecho de que después de hoy podría buscar un nuevo trabajo. No, lo peor era ese demonio de mujer sentada a su lado, sonriendo de un extremo a otro de su rostro. ¿Alguna vez dejarás de sonreír? Magriu no. Kate Locuel, que acababa de mirar por la ventana de su limusina, volvió su atención hacia el almirante y le dedicó una sonrisa amistosa, aunque aterradora. Eso es muy poco probable, almirante. Respondió el periodista y Max suspiró. Después de que hubo recuperado su invitación de su uniforme roto, que todavía estaba dentro del apartamento de Kate, abordaron la limusina y regresaron al palacio. Bueno, intentaron regresar al palacio. Pero eso parecía ser algo problemático. Quizás debería haberme quedado en tu casa. Matt susurró más para sí mismo que para Kate, pero esa mujer podía escuchar todo, incluidos sus pensamientos. Hablando de eso, se preguntó entonces. ¿Por qué me visitaste en mi apartamento? No soy tonto, sé que no estás románticamente interesado en mí. Matt podía sentir cómo su mejilla comenzaba a calentarse. Ella tenía razón, Matt siempre había respetado a Kate. Aparte de Michael Liberty, ella era prácticamente la única periodista con algo llamado integridad en sus huesos. Pero tener una relación sentimental con ella, eso es como hacer el amor con un hidralisco. Estoy esperando por una respuesta. Kate insistió y Matt supo que no tenía más remedio que responder. Solo quería permanecer fuera del radar. No quería volver al ministerio o al palacio hasta que comenzara la fiesta. Así que busqué un lugar donde pudiera, esconderme, supongo. Sí, había sido un plan miserable. Pero bueno, acababa de presenciar el regreso de Sarah Kerrigan, por lo que la gente debería cortarle un poco de escoria. Y el primer lugar en el que pensó fue en mi apartamento. Dios, almirante, tal vez esté enamorado de mí después de todo. Kate dijo, pero Matt simplemente volvió la cabeza. Ella estaba jugando con él, lo sabía. Y había llegado al punto en que se dio cuenta de que invitarla a la fiesta había sido un gran error. Realmente no importa ahora, ¿verdad?
murmuró. Con esa velocidad, no llegaremos al palacio mañana al mediodía. Conductor. Ladró y se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el problema? Es Navidad, entonces, ¿por qué hay un atasco de tráfico? Por lo general, era el único momento en el que las personas no estaban en el exterior sino dentro de sus hogares, entonces, ¿por qué tenía que pasar esto ahora? Cuando el coche los llevó al apartamento de Kate, no había sido tan malo. ¿Había otra fiesta? Lo siento mucho, almirante. Dijo el conductor mientras miraba por encima del hombro. Parece que algunas carreteras se han cerrado por completo. Intentan redirigir el tráfico, pero ahora mismo parece que no hay nada que podamos hacer. ¿Un accidente? Matt quería saber. No lo sé, señor. Las noticias de tráfico no indican ninguna razón, solo dicen que todos deben evitar el área alrededor del palacio. ¿Alrededor del palacio? Son muchos coches de policía. Kate de repente susurró y Matt volvió la cabeza. Miró por la ventana de Kate y frunció el ceño. Varios coches de policía se precipitaron sobre el carril de averías que estaba justo al lado de ellos. Sus luces rojas y azules eran casi dolorosamente brillantes. Matt frunció el ceño cuando vio eso. Kate tenía razón, había muchos coches de policía por ahí. Demasiados. Almirante. ¿Oye? 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 Kate de repente gritó sorprendida cuando Matt abrió la puerta y salió del auto. El conductor miró hacia atrás por encima del hombro. ¿Qué pasa? Quería saber. Parece que tu jefe va a dar un paseo. Kate se limitó a decir y observó cómo Matt se acercó al carril de averías y se interpuso en el camino de un coche de policía que se aproximaba. Por un segundo Kate pensó que el coche no reduciría la velocidad, pero luego vio cómo el conductor pisaba los frenos con toda su fuerza. El coche se detuvo a solo unos metros de Matt y Kate suspiró aliviada. Fuera del camino, idiota. Gritó el policía cuando empujó la cabeza por la ventana. Pero Matt simplemente se acercó a él y sacó su identificación de su bolsillo. No es idiota, es el almirante. El almirante Horner. ¿Sabes, el tipo que está a cargo de las Fuerzas Armadas? Matt luego dijo. Kate pudo ver cómo el rostro del oficial de policía se puso pálido cuando reconoció el rostro de Matt. La periodista no estaba en una buena posición para escuchar o ver todo el programa, así que también abrió la puerta y salió del auto. La cámara drone la siguió de inmediato. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué se supone que debo hacer? Gritó el conductor, pero Kate simplemente cerró la puerta de golpe detrás de ella y se acercó al coche de la policía. ¿Qué está pasando aquí? Matt quería saber. El oficial de policía miró a sus compañeros dentro de los autos. Todos parecían sorprendidos. Señor, ¿no lo ha oído? Preguntó el oficial. ¿Escuchaste qué? Magriu no. ¿Qué está pasando, maldita sea? ¿Ha pasado algo? Los policías intercambiaron miradas antes de que el encargado tragara saliva. Señor, ha habido un ataque. En el palacio, señor. Cuando Matt escuchó eso, no podía creer lo que oía. ¿Ataque? ¿Qué tipo de ataque? Terroristas, señor. El palacio parece estar siendo atacado por terroristas. Por un momento, Matt no dijo una palabra. Pero Kate pudo ver cómo apretó los puños. Luego se acercó a la puerta del coche, la abrió y miró dentro. Haz espacio. Voy contigo. Ninguno de los policías se atrevió a cuestionar su autoridad, aunque técnicamente ni siquiera era su jefe. La policía seguía estando directamente subordinada al Ministerio del Interior, no al Ministerio de Defensa. Pero todos sabían quién era Matt. Y nadie se atrevió a decirle al almirante que se perdiera. Cuando se metió en el coche, Kate supo que tenía que actuar con rapidez. Voy contigo. Gritó y básicamente se tiró al auto. No hay espacio suficiente. Gritó un policía, pero Matt ni siquiera escuchó. Una parte de su mente sabía que no debería permitir que Kate los acompañara. Sin embargo, eso ya no era importante. Cuando finalmente lograron cerrar la puerta del auto, simplemente se inclinó hacia el conductor. Golpéalo. Llévame al palacio lo más rápido posible. Sí, señor. El oficial dijo e hizo lo que se le dijo. Mientras el coche de la policía corría por el carril de averías, Matt pudo sentir cómo se formaba un trozo de hielo dentro de su estómago. Por favor, mantente a salvo, se susurró a sí mismo, sin saber si se refería a Jim o Valerian. Ambos,